34 El radicalismo en el poder, primer gobierno de Irigoyen. Neutralidad argentina. Reforma universitaria. La semana trágica. Protesta social en el sur. Alvear. Hipólito Yrigoyen fue un caudillo misterioso. El misterio, en efecto, rodeó sus motivaciones íntimas, su vida privada, las causas profundas de su inmensa popularidad y hasta sus convicciones doctrinarias, a cuyo respecto solo expresó alguna vez adherir a una confusa filosofía llamada krausismo, si bien, como presidente, demostró un gran respeto por la religión católica. Criollo, silencioso, cuando hablaba o escribía lo hacía en un lenguaje peculiar, enfático y elusivo al mismo tiempo, casi siempre enrevesado. Patriota, veló por la dignidad argentina, manteniendo una política internacional autónoma. Su madre era hija de un mazorquero ejecutado después de Caseros, hermana de Leandro Alem, con quien tuvo Yrigoyen serias desavenencias. Nació en 1852, de modo que llegó a la presidencia ya sesentón. Asumiéndola el 12 de octubre de 1816, en medio de un entusiasmo desbordante, la multitud, tal como ocurriera con Rosas en 1835, desenganchó los caballos del coche que lo conducía, tirando del mismo a pulso. Algo parecido sucedería el día de su entierro, pues la gente llevó el ataúd en vilo hasta la Recoleta. Estos fueron sus ministros: Ramón Gómez, Interior; Carlos Alfredo Becú, Relaciones Exteriores; Domingo Salaveri, Hacienda; José S. Salinas, Justicia e Instrucción Pública; Pablo Tourelou, Obras Públicas; Honorio Pueyrredón, Agricultura; Elpidio González, Guerra; y Federico Álvarez de Toledo, Marina. Según se ve, contrariando una larga costumbre, las carteras militares fueron confiadas a civiles. Pronto, Pueyrredón reemplazó a Becú en la Cancillería y Alfredo de Marchi a Pueyrredón, en Agricultura. Poco después de asumir, Yrigoyen iría interviniendo las provincias una tras otra, con el propósito de remover las situaciones afianzadas en ellas y neutralizar su influencia en los comicios que allí se realizarían. Ello, naturalmente, le reportó problemas. En oportunidad de intervenir la provincia de Buenos Aires, feudo de Marcelino Ugarte, hasta los socialistas se aliaron con los conservadores para resistir la medida. Pese a lo cual, el doctor José Luis Cantilo se hizo cargo del gobierno en La Plata, como interventor federal. Yrigoyen, según se ha dicho, mantuvo a todo trance la neutralidad del país en la Primera Guerra Mundial. Actitud esta que no depuso, pese a las presiones ejercidas sobre él para que la modificara. Particularmente a partir del momento en que los Estados Unidos intervinieron en la contienda, cosa que ocurrió en 1917, al ser hundidos buques norteamericanos por submarinos alemanes, en virtud del bloqueo impuesto a los aliados. El 4 de abril y el 22 de junio del 17 se produjeron sendos incidentes diplomáticos, cuando sumergibles germanos echaron a pique los barcos argentinos Monte Protegido y Toro, sin causar víctimas. No pasaron a mayores, pues Alemania terminó pagando el valor de las naves y su escuadra desagravió el pabellón nacional con las salvas de estilo. Sin embargo, determinó tiranteces adicionales la difusión del texto de algunos telegramas, enviados a su cancillería por el embajador, conde Lusburg, refiriéndose en términos descorteses al ministro Pueyrredón. En octubre de 1917, Yrigoyen estableció el Día de la Raza, como homenaje a la obra civilizadora de España en América, dictando para ello un decreto digno del mayor elogio en cuanto a su fondo y forma. También durante ese año se produjo la Revolución Rusa, que derrocó al zar, asesinado luego con toda su familia, llevando a los comunistas al poder. Tales hechos repercutieron en el mundo entero, incluso en la Argentina. Y el primero de sus ecos aquí fueron los sucesos conocidos como Reforma Universitaria, ocurridos en Córdoba. La reforma llevaba íncitos los elementos laicistas que se habían puesto de manifiesto cuando el Congreso Pedagógico de 1880, sumados a los cuales operaban los abstrusos principios filosóficos que sustentaban muchos jóvenes radicales y, sobre todo, los postulados marxistas encumbrados por la Revolución Rusa. De manera que la revuelta estudiantil cordobesa tuvo un fuerte sabor anticlerical e igualitarista, propiciando el que llamó gobierno tripartito universitario, es decir, uno compuesto no solo por profesores sino también por alumnos y egresados. En la práctica, el estado de cosas que sucedió a esos acontecimientos se distinguió por las ideas avanzadas que propusieron los profesores surgidos del mismo y por una actitud de permanente halago al estudiantado,
que primó en desmedro de la necesaria jerarquización que exige el orden académico. El ascenso del comunismo al poder, en Rusia, determinaría asimismo el sesgo de una huelga, iniciada a principios de enero de 1919 en los talleres metalúrgicos Vasena. La fábrica fue ocupada por los obreros, acudiendo allí el jefe de policía Elpidio González en actitud conciliadora, no obstante lo cual los ocupantes desconocieron su autoridad y le quemaron el automóvil. Reaccionó el gobierno, ordenando que la planta fuera desalojada por fuerzas militares, que cumplieron su tarea, quedando 4 obreros muertos y 20 heridos a raíz del tiroteo suscitado. El entierro de las víctimas resultó multitudinario y derivó en graves disturbios. Ardieron la fábrica Vasena, un asilo de religiosas y una iglesia. Se volcaron tranvías y se alzaron barricadas en las calles. Todas las actividades se paralizaron, en parte debido a la huelga general decretada por las centrales obreras, en parte por el temor que se extendió entre la población. Fue establecido el estado de sitio, aguardándose un estallido impulsado por los maximalistas, que así se les decía a los comunistas bolcheviques. La Liga Patriótica, fundada por Manuel Carles, participó en la represión empuñando las armas. Por fin, el ejército restableció el orden. Se alude a esta conmoción como la Semana Trágica. Documentación capturada demostró que tales tumultos fueron coordinados por las internacionales, para instaurar soubits en Buenos Aires y Montevideo, simultáneamente con los establecidos en Berlín, Múnich y Budapest. Al mismo tiempo, Lenin abandonó la Segunda Internacional y creó la tercera, que es la Internacional Comunista, abreviada en ruso como Comintern, de la cual dependerá el Partido Comunista local. Este, efectivamente, acató sus 21 condiciones en diciembre de 1920. Entre junio y marzo de 1921, la violencia social alcanzaría al lejano sur argentino. La Sociedad Obrera de Río Gallegos declara una huelga, luego de ser rechazado el petitorio que presentara en demanda de mejores condiciones laborales para los peones de campo, que cobran salarios muy bajos y viven en pésimas condiciones. Dicha sociedad había sido fundada por Antonio Soto, un anarquista español que admira a los comunistas rusos y que, a poco de comenzado el conflicto, recluta para sus filas a varios expresidiarios del penal de Ushuaia, entre ellos uno conocido como Toscano y otro al que se identifica tan solo por el número que allí llevaba, el 68. Más tarde, se sumarían al grupo un cuchillero entrerriano Facón Grande, 2 homosexuales alemanes y un boxeador norteamericano. El primer encuentro entre huelguistas y rompehuelgas tuvo lugar en la bajada de Clark, el 2 de diciembre del 21, siendo dispersadas las fuerzas policiales que protegían a estos. El movimiento de fuerza se extiende a Puerto Deseado, San Julián y Puerto Santa Cruz. Las estancias son atacadas y ocupadas por huelguistas armados, que toman a patrones y capataces como rehenes, enarbolando la bandera escarlata del anarquismo. Los exconvictos forman un consejo rojo, vale decir un soviet, y llevan brazaletes de ese color. Dada la fuerte presencia extranjera entre los huelguistas que también reciben velado apoyo por parte de Chile, la represión se teñirá con un acentuado tinte patriótico. Totalmente desbordadas las autoridades locales, Irigoyen envía a Santa Cruz al 10 de Caballería, que comanda el teniente coronel Benigno Varela, un veterano de la Revolución Radical de 1905. La llegada de las tropas facilita un arbitraje, dictando el gobernador un laudo, mediante el que se hace lugar a muchos de los reclamos obreros. Depuestas las armas por estos, los escuadrones regresan a sus cuarteles. La tranquilidad no duró mucho, sin embargo. Ni los patrones pagan los salarios pactados, aduciendo bajas en el precio de la lana, ni los expresidiarios se resignan a concluir sus actos de pillaje, que llaman expropiaciones. La huelga general se vuelve a declarar y verdaderos ejércitos se agrupan bajo el pabellón rojo. El gobierno despacha nuevamente a Varela para imponer el orden. Y Varela lo impone a sangre y fuego, actuando con mano de hierro. Libra una guerra donde los prisioneros son pocos y los muertos muchos, entablándose alguna batalla campal entre las fuerzas enfrentadas. Pero los últimos actos de la tragedia no tendrían a la Patagonia por teatro. Concluidas las acciones, un anarquista extranjero asesinó al ya coronel Varela frente a la puerta de su casa, en presencia de sus hijas. Capturado el agresor, moriría a su vez, asesinado en la cárcel. Durante el primer gobierno de Irigoyen, fue presidente del Consejo Nacional de Educación el doctor Ángel Gallardo,
construyéndose a lo largo de su gestión gran número de escuelas e implantándose el uso del guardapolvo blanco para los alumnos de los colegios oficiales. Es también por entonces cuando el Congreso sanciona una ley de divorcio. Elevada la misma al Poder Ejecutivo para su promulgación, Irigoyen la veta. Los argumentos en que funda el veto son terminantes: la ley es inconstitucional, pues se opone a la religión católica que, según la Constitución Nacional vigente entonces, debe ser apoyada por el Estado. En noviembre de 1918 había terminado la Primera Guerra Mundial, con el triunfo de los aliados, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, Rumanía y los Estados Unidos. Dejaba como saldo 10 millones de muertos, 20 millones de heridos y 12 millones de toneladas en buques hundidos. Pero, sobre todo, quedaba pulverizada tras ella la ilusión utópica del progreso indefinido que alentaran los hombres del siglo XIX, oponiendo a ese sueño la realidad terrible de una Europa destruida por la técnica, puesta al servicio de viejas pasiones que siguen bullendo en el espíritu humano. En enero de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, cuyas cláusulas implacables para con los vencidos albergaban el embrión de otro drama, que se desencadenaría en 1939. A instancias de los Estados Unidos se formó la Sociedad de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. No obstante su carácter teóricamente universal, resultaban discriminados en su seno los países recientemente derrotados y los que habían permanecido neutrales durante el conflicto. Irigoyen no aceptó esa situación, señalando que la sociedad debía acoger a todos los estados soberanos y no erigirse en la mesa de los vencedores. Pero, como su posición fue rechazada, los delegados argentinos se retiraron de la Sociedad de las Naciones, teniendo tal gesto vasta repercusión internacional. El 2 de abril de 1922 hubo elecciones presidenciales, imponiéndose en ellas la fórmula radical Marcelo T. de Alvear Elpidio González, sugerida por Irigoyen. Segundos quedaron los conservadores Norberto Piñero y Rafael Núñez y terceros los demócratas progresistas, que llevaron como candidatos a Carlos Ibarguren Francisco Correa. Alvear es un clubman, nieto del general e hijo de Torcuato, intendente de Buenos Aires cuando el primer gobierno de Roca. Pertenece por ende a una familia tradicional, siendo no obstante temprano partícipe en las luchas contra el régimen. Se resiste sin embargo al personalismo de Irigoyen y, con el paso del tiempo, esta diferencia dará lugar a una quiebra en el Partido Radical, que se dividirá en personalistas y antipersonalistas o galaritas. El nuevo presidente forma su gabinete del siguiente modo: José Nicolás Matienzo, Interior, Ángel Gallardo, Relaciones Exteriores, Rafael Herrera Vegas, Hacienda, Celestino I. Marco, Justicia e Instrucción Pública, Tomás Le Breton, Agricultura, Eufrasio L. Loza, Obras Públicas, Coronel Agustín P. Justo, Guerra, y Almirante Manuel Doumec García, Marina. La gestión de Alvear resultó excelente. Aquella política de neutralidad, seguida por Plaza e Irigoyen, había beneficiado económicamente al país, pues le permitió abastecer de alimentos a los beligerantes mientras se echaban las bases de una industria incipiente, ya que el bloqueo naval establecido por Alemania interrumpió el suministro de productos manufacturados cuya fabricación, por otra parte, los contendientes habían orientado a satisfacer sus necesidades bélicas. Alvear capitalizó la situación heredada, incrementando los recursos mediante una correcta administración. Durante su gobierno, estuvo al frente de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el general Enrique Mosconi, un militar patriota y eficaz, que impulsó de manera extraordinaria la empresa estatal puesta a su cargo, la cual pasó de extraer 388.888 metros cúbicos de petróleo en 1922 a 860.604, en 1928. A mi abuelo Gallardo le cupo recibir al príncipe Humberto de Saboya, hijo del rey de Italia, y al príncipe de Gales, heredero de la corona inglesa, cuando vinieron a visitar la Argentina por esos años. Pero también le tocó intervenir en un problema ingrato, que lo obligaría a actuar con extrema delicadeza para armonizar su condición de católico practicante con sus deberes de ministro. Ocurrió que, fallecido el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano Espinosa, el Poder Ejecutivo eligió para sucederlo a Monseñor Miguel de Andrea, elevando la designación a Roma para que confiriera al electo su investidura eclesiástica. El gobierno procedió conforme al derecho de patronato, cuyo ejercicio no le era reconocido por la Santa Sede, que rechazó esa propuesta. Enterado de ello, Monseñor de Andrea renunció a su postulación,
pero el gobierno la mantuvo, sin considerar tal renuncia. Respecto al entredicho inminente, expresó Gallardo en sus memorias, medí la magnitud de la lucha en que nos embarcábamos y rogué íntimamente a Dios que nos permitiera alcanzar una solución sin grave desmedro para la patria ni para la Iglesia. Luego de diversas alternativas, se logró una transacción diplomática, el gobierno aceptó la renuncia de Monseñor de Andrea, a cambio de que el nuncio apostólico se alejase voluntariamente de su cargo, abandonando el país. Hasta principios de 1925, el arzobispado de Buenos Aires permaneció vacante. En esa época, propuesto para ocuparlo Monseñor José María Botaro, el Papa le concedió la correspondiente investidura. Y la llegada de un nuevo nuncio, Monseñor Courtisi, sirvió para limar las asperezas subsistentes. Sin embargo, la divergencia de fondo seguiría en pie hasta que, a fines de 1966, siendo presidente el general Juan Carlos Onganía, se firmó un acuerdo con la Santa Sede para resolver definitivamente la cuestión, con los alcances de un verdadero concordato. El inspirador de dicho acuerdo, que bregó incansablemente hasta lograrlo, fue el doctor Santiago de Estrada, digno nieto de José Manuel y heredero de su activa militancia. En la noche del 14 de septiembre de 1923, Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, según lo denomina la prensa norteamericana, disputa con Jack Dempsey la corona mundial de los pesos pesados, en el estadio Polo Grounds, de Nueva York. Al combate se lo recuerda como la pelea del siglo. Con un derechazo, Firpo arrojó a Dempsey fuera del ring, al cual no pudo volver a subir hasta pasados mucho más de 10 segundos. No obstante ello, el matador de Manasa, Dempsey, ganó finalmente por KO, luego de derribar varias veces al argentino. El 10 de febrero de 1926, Buenos Aires recibió con entusiasmo al hidroavión Plus Ultra que, por primera vez, cruza por aire el Atlántico, partiendo como Colón del puerto de Palos. Lo comandaba Ramón Franco, hermano del futuro caudillo español, siendo sus tripulantes Ruiz de Alda, Rada y Durán. En mayo de ese mismo año, los argentinos Dagan, Oliveros y Campanelli llevan a cabo otro vuelo notable, uniendo los EU con Buenos Aires. A principios de abril de 1928 se realizan elecciones presidenciales, en las que aparecen enfrentados radicales personalistas y radicales galaritas. Los primeros llevan la fórmula Hipólito Yrigoyen Francisco Beiró, los segundos a Leopoldo Melo Vicente Cegallo. Yrigoyen Beiró duplicaron en votos a Melo Gallo. Pero, en el mes de junio, antes de asumir, muere el vicepresidente Beiró. De modo que en agosto se vuelven a reunir los colegios electorales y eligen en su reemplazo al doctor Enrique Martínez, cordobés. Poco después de ser elegido presidente de la República, Marcelo de Alvear envió un intermediario a Ezequiel Paz, dueño de la prensa, para invitarlo a conversar con él en la Casa Rosada. Aunque Alvear y Paz eran buenos amigos, con intención de echar sentada la independencia del diario, respondió este al enviado: dígale al doctor Alvear que entre la prensa y la Casa de Gobierno hay la misma distancia que entre la Casa de Gobierno y la prensa.